en su texto 2, dice: es necesario que yo también declare las cosas que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces no venimos a hablar de nosotros, venimos a hablar del Señor, y para Él la honra y la gloria. Amén, hermanos. Ya también nos vamos al rato, tenemos que estar predicando allá, si Dios nos da permiso, en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Padre Eterno, Colonia La Vega, y para nosotros es una bendición. Mi esposa le manda saludos, acabo de hablar con ella, dice: saludemos los hermanos, y nos vamos a organizar, le vamos a orar a Dios. Yo desde ayer, hermanos, me sentí así como, dijo: ¿por qué no traje más, hermanos? Teníamos ya algunas actividades, de repente nos ganaron las prisas, no pudimos cancelarlas, no pudimos cambiarlas, pero para el próximo año, si Dios nos da permiso, Pastor Enrique y hermanos, por aquí vamos a traer pues algún grupo de hermanos de Iglesia Bautista, ¿verdad? Ayer estuve hablando con Pastor Enrique Durán. Nosotros tenemos nuestro aniversario, si Dios nos da permiso, el día segundo sábado de enero tenemos nuestro aniversario número 13, y pues están invitados todos, hermanos. Todos están invitados, tienen las puertas abiertas, y no es un espacio tan grande como este, hermanos. Aquí este terreno está grandísimo, pero creo que orándole al Señor, Él puede mover corazones para que todos seamos recibidos. Amén, hermanos. La invitación es para todos. Le preguntaba yo ayer al hermano que estaba organizando aquí sobre el tema de mañana, y dice: mañana va a predicar usted, y yo le comentaba cuál será el tema, y dice: no, pues el servicio. Ya estuve armando bosquejo ayer, y resulta que manda primero a mi hermano de Oaxaca, ¿cómo te pides, hermano? Tapia. Hermano Tapia. Adriancito Tapia. Javier. Adriancito Tapia, ok. Y dije: no, pues el mismo mensaje que yo tenía, y dije: lo bueno que estamos en el mismo espíritu, porque nada más hay uno, ¿verdad? Y le dije: bueno, también hay algo más que me consuela. Dije que casi la mayoría de los personajes de la Biblia batallaron con esa condición: cómo servir a Dios, ¿verdad? Cómo hacer las cosas bien. Los 31,106 capítulos, versículos que tiene la Biblia, los 1184 versículos nos hablan de cómo batalló el pueblo de Israel para servir conforme a la voluntad de Él. Y entonces hay mucha tela de donde cortar. Amén, hermanos. Por eso Dios le dijo ahí a Moisés, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 31, en el texto 12, le dijo: harás congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños y los extranjeros, dice, que viven en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Y aquí estamos para aprender. Amén, hermanos. Todos estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Esto, hermanos, es la escuelita de Dios. Dios pone esto y este edificio y estos maestros y todo lo que ha armado aquí, hermanos, porque Él quiere enseñarnos. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, lo único que sabíamos hacer bien era pecar, era desobedecer a Dios. Entonces Dios nos trae, hermanos, para que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad. Amén. Entonces vamos a comenzar con ese mismo tema, hermanos. Yo he escogido el tema los beneficios por servir a Dios. A veces pensamos que de nada sirve servir a Dios. A veces pensamos que es un tiempo perdido. A veces pensamos que los únicos que se llevarán la honra y la gloria son los que están en el altar. A veces llegamos a pensar que Dios es injusto, hermanos, y no es así. Dice Génesis capítulo 18 en el texto 25 que el Dios que es justo hará lo que es justo, y que cada uno, hermano, recibirá recompensa conforme a su labor. Amén. Entonces Dios quiere, hermanos, que su pueblo sea servidor, pero hemos cometido a veces muchos errores porque ignoramos que por medio del servicio Dios tiene recompensas para nosotros. Y voy a llevarles al libro de Malaquías en el capítulo 3, hermanos. Malaquías capítulo 3. Y como te decía hace un rato, hermanos, hay mucha tela de donde cortar por medio de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque la mayoría de los personajes de la Biblia, hermanos, tuvieron esa condición. No sabían obedecer a Dios conforme a su voluntad. Siempre estuvieron batallando, estuvieron haciendo las cosas como ellos querían. Algunos de ellos se dejaron influenciar por otros, como hoy vamos a ver algunos pasajes. Pero algo que debe de quedar claro, hermanos, o que yo he orado a Dios para que este mensaje, este tiempo que se me ha concedido, podamos nosotros irnos con esa idea, que servir a Dios, hermanos, tendrá una recompensa. Tarde o temprano, hermanos, Dios recompensará. Si alguien a este momento no ha tenido el premio, la paga
la remuneración, hermanos, porque le está sirviendo a Dios, hermano, no se desespere. Dios no ha olvidado que usted le sirve. Dios no está volteando para otro lado que usted dedica un tiempo. Dios no está como diciendo, este me está sirviendo mal. Y hermanos, hoy vamos a aprender que hay un beneficio por medio del servicio. Amén. Dice el libro de Malaquías, lo vamos a encontrar pegadito al Evangelio de San Mateo. En aquellos tiempos, hermanos, cerca del año 400, antes de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se mandó este mensaje al pueblo de Israel por medio de este profeta. Y no es casualidad, hermanos, que después de allí hubo un tiempo se le conoce como el periodo del oscurantismo, de la oscuridad. Dios dejó de hablar, o el tiempo del silencio, algunos lo tienen determinado así, porque Israel, hermanos, dejó de recibir instrucción o revelación de parte de Dios. Y por eso, hermanos, estaban batallando situaciones complicadas, duras, porque en aquellos tiempos la nación de Israel, incluidos los sacerdotes, estaban haciendo las cosas como ellos querían. Le ofrecían a Dios lo que querían, hermanos. Incluso no se habían decidido bien servir a Dios como Él lo pedía. Y entonces, hermanos, llegó un momento donde un grupo de personas se rebelaron contra Dios y dicen, ¿de qué sirve servir a Dios? Dice aquí el libro de Malaquías, el capítulo 4, me dice a mí si lo tiene, capítulo 3, perdón. ¿Lo tiene, hermanos? Dice en el texto, y eso lo oyó Dios, dice en el texto 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás, es que, hermanos, es servir a Dios. Dice, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué, hermanos? Escuchó y oyó y escribió libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice el Señor, y serán, ¿para quién? Para mí, dice Dios, hermanos, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que, ¿qué, hermanos? Entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por el tiempo, el privilegio, la bendición, Señor, que me concede de ser portador de su palabra una vez más en este lugar. Señor, gracias, me siento muy honrado que haya puesto usted en el corazón de mi hermano Pastor Enrique Durán, Señor, el traer el mensaje en este tiempo. Yo no vengo aquí confiando en mí ni en mi sabiduría, porque no la tengo, ni me siento un excelente servidor. Yo lo que sí sé, Señor, que usted recompensa el servicio, que usted recompensa nuestra labor, que usted, Señor, no es injusto para olvidar lo que hacemos por su obra, Señor. Gracias, Padre, porque usted, Señor, ha reunido esta porción de su pueblo y creemos, Señor, y abrazamos que no se regresarán a su casa igual como han venido, Señor, sino que algún texto, alguna historia, algún pasaje, algún comentario, Señor, algún versículo quedará en su mente, Señor, y eso será la diferencia en su vida, Señor. Aleja al enemigo, Señor, si alguien tiene un problema, si alguien tiene una adversidad, si alguien está pasando por una situación crítica en su vida, Señor, no sirva como distraerle. Sería muy triste, Señor, que aquí está nuestro cuerpo y nuestra mente estuviera allá afuera, Señor. Y aún si fuera, Señor, algo injusto que estuviéramos pensando, Señor, qué vergüenza nos daría en esta hora, Señor. Cautívenos con su palabra, sea usted el orador, el predicador. Yo le necesito, como siempre, Señor, un doble poder de lo alto. Y usted conoce mi corazón, Señor, que la honra y la gloria sea para usted en Cristo Jesús. Señor, le damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Todas las historias de la Biblia, hermanos, sin duda son la fuente de nuestra fe. Amén. Son la fuente, hermanos, de la cual nosotros podemos sacar el extracto para aprender de ellos. Y, hermanos, si hay tantas historias en la Biblia donde los personajes, los profetas, algunos de los mensajeros, hermanos, algunos de los patriarcas cometieron algunos errores en el servicio, hermanos, y pagaron la consecuencia.
Hermanos, pero aquellos que estudiaron, aquellos que hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios, tuvieron un premio. Y dice aquí, hermanos, el profeta Malaquías, utilizando por el Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros, que el servicio, hermanos, un día tendrá una recompensa. Amén. Que el premio, dice la Biblia, el día que el Señor actúe. Hermanos, Dios ha actuado en estos días pasados. Acaba de pasar una pandemia. Hermanos, todos los días actúa Dios. Todos los días, dice el libro de Salmos 7, 11 y 12, que el Señor está enojado con el impío. ¿Cada cuándo? Todos los días. Hermano, y con el pecador. Y acuérdense que usted y yo somos pecadores, hermanos. Y no estamos aquí porque somos muy perfectos. Aquí ponemos cara de yo no fui, pero Dios sabe nuestra condición. Aquí ponemos todos cara de buenos, hermano, pero Dios sabe lo que hablas. Dios sabe lo que ves. Dios sabe lo que escuchas. Dios sabe lo que hay aquí, mira. Y sin embargo Dios nos tiene aquí. Y hermanos, porque Él quiere enseñarnos para que nosotros aprendamos a hacer el servicio conforme a su voluntad. Porque el hacer las cosas, hermano, conforme a la voluntad de Dios, y si aprendemos, va a haber tarde o temprano, hermanos, un beneficio para nosotros. Quiero que vea este pasaje del libro de los Jueces, capítulo 2. El pueblo de Israel, hermanos, fue tomado y fue llamado, hermanos, para servir a Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que se cansaron de servir a Dios, se cansaron de adorar a Dios, se cansaron de obedecer sus mandamientos, se cansaron, se fastidiaron. Llegó un hastío, hermanos, de ya no querer obedecer a Dios, y eso causó una molestia. Dice el libro de los Jueces, ¿me dice amén si lo tiene? Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra de Dios, y Dios quiere que usted y yo aprendamos. Amén, hermanos. Porque queremos bendición de Dios y no queremos consecuencia por nuestra desobediencia o por hacer nuestra voluntad o porque pensamos que así es la forma correcta. Hace rato, hermanos, hablábamos que todo tiene una regla, que todo tiene una norma, y así es en la vida. Hablaba el predicador, nuestro hermano, sobre la música. Tiene pautas, tiene notas. Hermano, todo en la vida se maneja por fórmulas. ¿Existe la fórmula del agua? Sí. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, no es H23, ni H25, ni H21, tiene una fórmula. Hermanos, Dios tiene fórmulas para bendecirnos a nosotros. Y una de las fórmulas que tiene Dios es que nosotros le sirvamos conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Y dice también, hermanos, ahorita vamos a ver lo que dice Deuteronomios, la condición de nuestro corazón con el servicio. Hay fórmulas en el mundo. Si usted va a las matemáticas, pues no se diga, las matemáticas se manejan por fórmulas. Usted quiere sacar el área de un cuadro, lado por lado. Quiere sacar el área de un triángulo, base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale pi? ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y las cosas de Dios, hermanos, no es la excepción. Dios tiene las reglas. Dios dice, tú me vas a servir, pero me vas a servir de todo tu corazón. Y me vas a servir como yo lo estoy ordenando, como yo le estoy pidiendo. Hermano, pero cuando alguien se cansa de servir a Dios, como ley de la Biblia, porque esto es una ley, amén, hermanos. Cuando alguien deja de servir a Dios, hermanos, ¿sabes a quién sirves? Al mundo. Sirves a tu carne. Sirves a tus pasiones, sirves a tus deseos, y eso, hermano, te va a traer consecuencias. Es mejor servir a Dios, amén. ¿Por qué? Porque del que tú le sirves, de ese vas a traer el pago, y el que le sirve al pecado va a recibir paga del pecado. Hermano, necesitamos paga de Dios. Jueces, capítulo 2, texto 11, dice la palabra del Señor. Después, ¿qué dice, hermanos? Los hijos de Israel hicieron lo que. Qué raro, que eso es rarísimo, hermanos. Dice, ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras ¿qué? Tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal. ¿Y a quién, hermanos?
y hasta Lot. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor, no el pastor Marcos. Hermanos, no son nuestras ideas, que aquel que se cansa, aquel que deja de servir a Dios, aquel que deja de adorar a Dios, le va a servir al mundo, le va a servir a la idolatría, le va a servir a su carne, le va a servir al paganismo. Y hermano, ¿y qué ocurrirá? Hermano, provocarás a ir a Dios, hermano. No nos conviene la ira de Dios, lo que nos conviene es el amor de Dios, la provisión de Dios. Pero eso ha pasado con muchos, porque se han cansado de servir, porque se han cansado, hermano, de adorar a Dios, porque ya no les gusta la música solemne, porque ya no les gusta vestir conforme a la voluntad de Dios, y empiezan a subir a placer a sus deleites y su carne, y no se quieren sujetar a la autoridad que pone aquí en la iglesia, y se empiezan a sujetar a cosas del mundo. ¿Y qué va a haber, hermano, hermana? Va a haber consecuencia. Vas a pagar una consecuencia, porque esto es una ley como el lado por lado, como la base por altura sobre dos, como el pi 3.1416, porque esta ley, dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es que es perfecta, porque es la que convierte el alma, y los testimonios de Jehová son justos, que hacen sabio a quién, hermanos, al sencillo. Estoy dando apenas una pequeña introducción, porque ahorita vamos a ver los beneficios, hermano, que hay por el servicio. Porque se ha hablado mucho del servicio, pero decíamos ayer también que mucha palabra no te va a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es mucha pornografía, mucha inmoralidad, mucha música del mundo, mucho chisme, mucha rebeldía, mucha necedad. Eso sí te va a hacer daño. Lo que te va a beneficiar es mucha palabra de Dios. Amén. Vaya al libro de Deuteronomios. Último texto de introducción, y voy a entrar de lleno al mensaje, hermanos. ¿Qué beneficios hay por servir? Va a haber beneficio. No vayas a pensar, hermano, que vienes y sirves a Dios en balde. Dios tiene tu recompensa, Dios tiene tu premio, Dios tiene tu galardón. Y acabamos de ver en el libro de Malaquías, hermano, que el día que Dios actúe, creo que eso debe ser lo maravilloso, hermanos. Eso debe de ser nuestra razón principal. Saber que un día va a actuar Dios, pero que Él nos va a guardar. Como aquel padre que tiene un hijo que le sirve, dice el Señor. Amén. Deuteronomios. Son textos que tú te sabes. Son textos que tú has de leer todos los días. No sé cuántas veces escucharás una predicación sobre este texto. Pero es bueno recordarlo, porque se nos olvidan las cosas. Tienen que estarnos recordando, hermanos, las promesas de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro dijo: aunque ustedes la sepan, yo no dejaré de recordarles siempre las mismas cosas. Aún los 10 mandamientos se dieron en Éxodo 20, y Dios lo volvió a repetir. ¿En dónde? En Deuteronomios, el capítulo 5, porque se les olvidan las cosas. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Quién lo ha escuchado más de una vez? Levanta su mano. ¿Quién lo ha escuchado más de una vez? Y te digo, ¿y cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu papá? Ahora te pregunto, ¿y cómo le hablas a tu novio? Hasta cambian la voz. Cambian la voz. Suena el teléfono y es el novio. Le hacen como ardillita. Hola. Bebé. Y no sé de dónde sacaron sí, pi, no pi. A mí, hablan así. Pero le habla al papá, habla a mamá. Y sabemos eso, hermanos. Pero tenemos que estarlo repitiendo para que sepa que usted debe honrar a su padre y a su madre. Amén. Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y así como está ese mandamiento que lo repitió en los mandamientos y lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, también es necesario repetir que Dios tiene bendiciones para ti por medio del servicio. Pero si lo hacemos de todo, ¿qué? Hermanos, sería muy triste si alguien sirve a Dios de mala voluntad. Así es. Sería bien triste, hermanos, que alguien venga aquí con un mal propósito a servir a Dios. Dios tiene el premio. Pero cuando lo hagamos, hermanos, como lo manda aquí. Deuteronomios capítulo 10, texto 12. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ¿lo tienen, hermanos? Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, ¿qué, hermanos? Que temas
a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que, ¿qué, hermanos? Que lo ames y que más. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La recompensa, 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas que prosperidad. Hermanos, nada ocurre sin la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, tiene la recompensa. Dios tiene, hermano, el tiempo. Dios tiene la forma en la cual, hermano, tú vas a ser recompensado por medio del servicio. Pero Dios dice, ¿cómo quiere que lo hagamos? Gracias, hermano. Que lo hagamos de todo corazón, con toda nuestra alma. Hermano, Dios no quiere que alguien le sirva con un mal propósito. Dios no quiere, hermano, que alguien venga con un interés. ¿Y qué me van a pagar? ¿Y qué me van a dar? Mira, hermano, si no recibes la paga de parte del hombre, hermano, yo te sugiero que mejor esperes la paga de Dios. Amén. Es más, Dios hoy nos ha pagado. Es más, Dios hoy nos ha recompensado. Porque mueren 84,000 personas al día, porque son más de 84,000 segundos al día. Y dice la ciencia, los que estudian esto, que cada segundo muere una persona. Y mira dónde nos tiene Dios. Amén. Hermano, Dios nos ha guardado. ¿Sabes cuántos huérfanos hay allá afuera? En mi pueblo en enero va a cumplir 3 años, hermano, hubo una explosión. Ahí en Tlahuelipa, y yo soy de Tlahuelipa, Hidalgo, hermanos. Ahí hubo una explosión de los ductos y hay más de 200 huérfanos. Es mentira que murieron 160 y 140, hermanos, con 400 personas murieron allá en nuestro pueblo. ¿Cuánta gente murió? ¿Y sabes cómo murió? Calcinados. Y una vez dijo Jesús, cuando le dijeron que se cayó la torre de Siloé, dice, ¿piensas que estos eran más pecadores que ellos? Jesús dijo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? La gracia de Dios. Y Dios nos ha pagado en este día. ¿Sabes cuánta gente tiene hambre? Mucha gente tiene hambre. Mucha gente ahorita está en un duelo, está en un funeral. Mucha gente está en un hospital, está en la cárcel, está privado de la libertad. Mucha gente a esta hora, alguien le está mutilando una parte de su cuerpo, hermanos. Y Dios nos tiene aquí. ¿Dios te ha pagado? ¿Dios ha sido bueno? Dios es misericordioso, hermano. ¿Por qué? Porque a veces venimos y hasta servimos hasta de mala voluntad. Pero Dios quiere que lo hagamos hoy, hermanos, de corazón. Porque a Él le gusta que lo hagamos así. Si tú, cuando alguien te atiende, cuando vas a un lugar y pides un servicio, hermano, y te lo hacen de mala gana, ¿tú regresas a ese lugar? Tú dices, o mandas a alguien que te haga un aseo en tu hogar y lo hace de mala manera, dices, deja ahí, mejor yo lo hago. Dios puede hacer lo que tú haces. Y Dios tiene mejores que lo que tú haces. Pero sin embargo te ha dado la oportunidad a ti que lo hagas para que seas bendecido. Y dice el Señor aquí, en este texto, que lo hagamos de todo nuestro corazón. La recompensa que nosotros vimos hace el texto primero que ocupamos, hermanos, dice, es que el día que Dios actúe, tú verás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Lo que nosotros podemos aceptar, hermanos, es que le sirvamos a Dios. Mira lo que dice el texto de Éxodo capítulo 23. ¿Están contentos, hermanos? Yo sé que es un mensaje que ya sabemos. Yo sé que es algo que constantemente, hermanos, se está enseñando en los púlpitos. Yo sé que es algo que es necesario enseñar a la congregación. Pero a veces se nos olvida, hermanos, que debe de ser de corazón, que el servicio tiene premio, que el servicio tiene recompensa, que el servicio, hermanos, Dios tiene la manera de pagarte correctamente. Y tú sabes lo que dice el Salmos 37:4, que te deleites a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu ¿qué? ¿Cuáles son las peticiones que tienes en tu corazón? Algunos necesitarán cosas de la familia, algunos necesitarán un hogar. Hermanos, ¿habrá alguien aquí que pague renta en su hogar? ¿Que esté arrimada con la suegra? No, nadie, gracias a Dios, hermano. Que le han enseñado el pastor Enrique Durán, ¿verdad? Qué bueno que su pastor les ha enseñado que si alguien se va a ir a vivir con alguien, hermano, lo debe hacer conforme a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Que se case, que tenga su casa, ¿verdad? Porque luego les prometen van a ser la reina, y no es la reina, es la chacha de toda la familia.
Es la sirvienta, ¿verdad? Bueno, pero eso sé que no pasa en estas iglesias, sé que pasa en otras nada más. ¿Cuál texto le di? Éxodo. Libro de Éxodo, hermanos, capítulo 23. Pastor, ese texto ya me lo sé. Entonces, ¿por qué no sirves a Dios? Ay, si ya te sabes ese texto, ¿por qué lo haces de mala manera y no lo haces como Dios lo pide? Dice Éxodo capítulo 23, en el texto 25, dice la escritura: mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice, hermanos? Serviréis. ¿Cuál es la recompensa? Dice: y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de qué. 26. Dice: no habrá mujer que, ¿qué, hermanos? Que aborte, ni estéril en tu tierra, dice el Señor, y yo completaré el número de qué. Hermanos, Dios tiene la fórmula, como el lado por lado, como el pi, como la base por altura sobre 2. Dios tiene la fórmula para bendecir tu pan y tus aguas, y quitar toda enfermedad en medio de ti. Hermanos, yo sé que todos los pastores o los hermanos que ya tienen años en el camino del Señor tendrán experiencias de cómo el servicio, hermano, es recompensado y cómo la palabra de Dios se cumple. Pudiera yo decirte 2, 3 testimonios y cada hermano tendrá un testimonio. Sírvele a Dios, sírvele al Señor. La congregación, hermanos, tenemos una familia. Nuestro hermano Isaías es un ayudante en la congregación, me ayuda a predicar. Y hermanos, ese hermano no era compatible con su esposa, con la mujer que tenía como pareja, hermanos, y sus hijos no podían nacer sanos, hermanos. Uno le duró unos días, 20 y tantos días, y el otro bebé le duró casi 2, 3 meses, hermano. Pasamos situaciones muy complicadas. Desde Hidalgo veníamos hasta acá, a centro pediátrico, acá por Ciudad Universitaria, y hermanos, y qué complicado era nuestro hermano, ahí su situación. Y un día, hermanos, hablamos con él y necesitábamos cosas del servicio en la iglesia, de servir y de servir. Eso tiene unos 8 o 9 años. Y hermanos, le hablamos sobre la importancia del servicio y lo ocupamos en la congregación. Pusimos el techo de la iglesia, y como él es pequeñito y está delgadito, hermanos, le dijimos: tú eres el que vas a estar arriba de las láminas. Y hermanos, unos por abajo poniendo estructura y otros poniendo láminas por arriba, y hermanos, y empezó a servir. Y un día, hermanos, yo te digo ese testimonio porque es necesario que declaremos o hablemos las cosas que Dios hace cuando uno le sirve de corazón. Amén, hermanos, porque eso te va a animar y va a decir: es cierto. El hombre no tiene la última palabra, hermanos. El que tiene la última palabra es Dios. Dios dijo que él hace la llaga, y dice la Biblia que él mismo es el que la sana. Amén, hermanos. Y ese hermano, a los pocos días de que ya estaba sirviendo en la iglesia, dice: pastor, mi esposa está embarazada otra vez. Dice, y siempre que alguna hermanita está embarazada en la iglesia, buscamos cómo apoyarle con ropita, cuando ya se acerca el alumbramiento. Y dice: pastor, le voy a pedir un favor, no quiero que me junte nada, porque siempre nos ilusionamos. Le dije: póngase a servir. Amén. Dice: pastor, ¿qué hago? Dije: no vayas a cometer otro error, por favor, ya está embarazada tu esposa. Incluso personas le habían sugerido que hubiera una separación y que querían adoptar un niño, era otra opción, y así, hermanos. Pero creo que no hay algo como tener un hijo propio, hermanos. Y a los pocos días dice: pastor, las cosas van bien. Y empezaron a hacer ahí sus estudios de la hermana Cristi, hermanos. Y ese hermano seguía sirviendo a la iglesia. Yo lo empecé a ocupar para que me fuera a predicar en algunas de las misiones, y comencé a involucrarlo. Lo hice chofer de ruta de la iglesia, hermanos. Y el día de su alumbramiento coincidimos que llevábamos de comer al hospital allá en el Vizcahuana, que se llama Cinta Larga. Y dice: pastor, no es casualidad. Dice: vamos a orar. Y hermanos, para no hacerle la historia muy larga, Abigail, que es su niña, acaba de cumplir ahorita, el 22 de marzo, acaba de cumplir 6 años. Amén. Hermano, por medio del servicio. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mas a Jehová, vuestro Dios, servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, dice el Señor, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Ahora yo te pregunto: ¿de quién quieres la paga? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Hace rato hablaba que todo obrero es digno de su salario. Yo no voy en contra de la palabra de Dios, porque eso dice. Pero si tú vienes con un corazón a ver qué te va a pagar, qué vas a recibir, lo estamos haciendo, hermanos, con un deseo
de que necesitamos que se reconozca nuestra labor por medio de los hombres. El que la debe de reconocer, hermanos, es Dios. En la congregación, en una de las misiones, tenemos a una hermanita que es la encargada de poner el gel en la puerta. Y ella tiene un hijo, hermanos, que estaba en una etapa terminal, porque yo lo visité. Su hijo tiene una estatura de 1,80, nuestro hermano Richie, y pesaba 55 kilos, con cáncer y con diabetes. Y hermano, y siempre esta hermana dice: pastor, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Y siempre me decía: vaya a verlo. Y ese joven, hermanos, rechazaba que yo lo fuera a ver. Y a una ocasión por fin accedió, y esa hermana siempre fiel en su ministerio, es la que pone el gel, es la que pone el gel. Y cada uno como miembro de un cuerpo, cada uno sirve para cada cosa en particular. Amén, hermanos. Y ese era su trabajo de esa hermana. Ese era su trabajo. Unos hacen una cosa, otros limpian las bancas, otros barren, otros sacan la basura, otros el baño, etcétera. Pero ese era su trabajo. Y yo le comenté un día, dije: hermana, este trabajo es bien recompensado. Dice: pastor, dice, mi hijo ya quiere que vaya usted a hablar con él. Y Ricardo, hermanos, me corrió su hijo Ricardo. Dijo: no, pastor, yo no quiero que venga, sus oraciones no sirven, y creo que Dios ni existe, y está enojado conmigo. Y entonces yo le oré a Dios cómo él un día me podía aceptar. Y fui y le dije: ok, tú dices que ni Dios existe y que mis oraciones no sirven, entonces me das permiso que le ore a Dios que te quite la vida, porque me da tristeza ver cómo estás. Dice: no, pastor, ¿cómo crees? Dije: Dios ni existe y mis oraciones no sirven de nada. Dice: bueno, está bien, pastor, ora por mí. Y fue como Richie aceptó, hermanos. Y con un ojo veía el 2% y con un ojo veía el 3%, Ricardo. Esto tiene 3 meses, 4 meses, hermanos. Y es el que nos acaba de hacer un rótulo. Empezó a tener apetito, tenía una situación de su estómago, tenía cáncer, tenía diabetes, hermanos, 55 kilos. Richie ya va con su esposa a la iglesia, y desde que llega dice: vamos a sentarnos allá. Y ya sabe, acabo de platicar con él, tiene menos de una semana. Yo sé que lo están grabando y eso es cierto, hermanos. Traigo mi Biblia aquí, mira. Yo sé quién es el Dios de la mentira, hermanos. Yo no te quiero convencer. Yo quiero que puedas tú meditar, que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, redarguya nuestros corazones, porque es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Y Dios es justo. Dios va a recompensar tu servicio, Dios va a recompensar tu trabajo. Acabo de platicar con Ricardo, dice: pastor, ya con mis 2 ojos veo el 80%. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué, hermanos? Servirás. Y Él bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas, dice la Biblia. Y yo quitaré toda enfermedad de mí. Dice Números 23:19. Textos muy conocidos. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él habló y Él ejecutará. ¿Tú le crees a Dios? Hermano, cuando tú creas esas verdades, cuando tú abraces con fe, con fervor lo que dice la palabra del Señor, vas a servir, pero de buena voluntad. Vas a servir y de corazón. Hermano, Dios no se quedará con nada. Yo estaba hablando con el pastor Enrique Durán anoche, precisamente. Yo recuerdo una ocasión, pastor Enrique, yo todavía no era pastor, y usted llegó a un aniversario a Tlahuelilpan, y nosotros, cuando nos retiramos de las ferias, yo me dedicaba a las ferias, hermano, me retiré de las ferias, tenía yo 2 camionetas, tenía yo una Forcita 86 y tenía yo una Windsor que le había comprado a mi esposa. Y yo recuerdo que usted predicó, pastor, y usted dijo: pongan sus cosas al servicio de la iglesia, y dio Proverbios capítulo 3 versículo 9, donde dijo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y yo apenas estaba yendo a la iglesia y dije: no, esto nomás lo que tratan es de convencernos que se acaben mis cosas, hermano. Y yo le oré a Dios para saber si esto que estaba era de parte de Dios. Y empezamos en la congregación y empezamos a servir a la iglesia. Nuestras camionetas, hermanos, se acabaron en la ruta, porque no tenían camionetas de ruta donde nosotros nos congregábamos, y se acabaron, pastor Enrique. Ya la puerta no le cerraba de una, se descompuso del otro lado, la chocaron de un lado, la chocaron del otro. Una vez un trailer le pegó y la recargó en un poste y la dejó toda chueca y se acabó. Y nosotros seguíamos orando y confiando en el Señor, y nunca dejamos de hacer ruta. Hacíamos hasta 2 vueltas con la ruta de la camioneta, pastor Enrique y hermanos. Y hace poquito una hermana dice: pastor, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir 7 años.
Ellos nos donaron un terreno, hermanos, nos donaron un terreno para hacer un centro de rehabilitación. Cuando se hicieron las firmas, se llevó a evaluar ese terreno, y ese terreno vale 2 millones, porque tiene casa. Y tenía su camioneta ahí en la casa de esta hermana, una Expedition 2005, y le digo, dice, el pastor, dice, esta camioneta es de mi hija, y dice mi hija que quiere hablar con usted. Y su hija me dijo, yo voy a seguir el ejemplo de mi mamá. Así lo dijo, la honra y la gloria para Cristo. La honra y la gloria es para Él. Y como dijo la Escritura, hermanos, que te alaben los labios ajenos y no los tuyos propios. Pero ella lo dijo, yo solamente repito, hermano, lo que esa hermana dijo. Hemos andado en varias iglesias y no conocemos una familia pastoral que predique y haga la Biblia como ustedes. Así lo dijo, gloria a Dios. Dice, y esta camioneta, dice, se la voy a regalar a usted para la obra. Y me regalaron su mamá el terreno y la hermana la camioneta. Pregunto, ¿por guapos o porque servimos a Dios? Sirve a Dios. Si Dios no te ha recompensado, si todavía, hermano, no llega a tus manos, todavía tus ojos no lo ven, hermanos, todavía no lo sientes en tu corazón, no quiere decir que no vendrá la paga de parte de Dios. Dios tiene el anhelo que hay aquí, y por medio del servicio, hermanos, Dios te lo puede pagar. Pero qué mejor paga que la vida eterna. Amén. Pero hay promesa de Dios que en esta tierra, hermanos, todo aquel que deje algo no perderá su recompensa, y será multiplicado lo que tú pones a disposición para el servicio de la iglesia. Mira lo que dice la Biblia, no el pastor Marcos. Libro de Lucas, capítulo 18. Libro de Lucas. Sirve a Dios, trabaja para Dios. No te quejes si le sirves a Dios. Amén, hermanos. Ay, es que muchas horas de estudio. Es que esto yo ya me lo sé. Hermano, no te canses, no te fastidies, porque aquel que deja de servir a Dios le va a empezar a servir al mundo, y el mundo paga mal. ¿Sabes cuántas lágrimas he visto, hermanos? De personas, de hermanos, de servidores, de pastores que servían, que trabajaban, que enseñaban, que ministraban, que cantaban, maestras de niños. ¿Sabes cuántos he encontrado, hermanos, llorando amargamente? Todavía platiqué ayer con un jovencito de esta congregación y me dijo, en un tiempo serví a Dios, pero después me fui al mundo. Yo ya esperaba escucharlo, porque eso siempre lo he escuchado, siempre, es una ley en la Biblia. Como el lado por lado y base por altura sobre dos, igualito. Aquel que deja de servir a Dios. Y yo le pregunté, ¿y el tiempo que estuviste en el mundo, cómo te fue? ¿Cómo crees que me dijo? Mal. Es una ley. Es una ley, hermanos. No he escuchado a alguien que diga, a mí me fue bien y me gocé y me voy a ir al cielo, pastor. No te engañes. Dice Job capítulo 9 en su texto 4. Él es poderoso de corazón y es sabio. ¿Quién le resistió a él? Y le fue bien. No hay ni uno. Y no pienses que tú serás el primero o la primera. Yéndote al mundo, hermanos, no te ve bien. Pero aún así Cristo te espera con los brazos abiertos. ¿Amén? Y nosotros como pastores debemos de tener ese corazón para servir, para recibir aquellas almas dolidas, para recibir aquellas almas que fueron y batallaron con el pecado, porque sería un error, hermanos, pastores, servidores, que nosotros le cerráramos la puerta a alguien que viene maltratado por el pecado. Porque la iglesia, hermanos, debe ser el refugio de los corazones tristes. Debe de ser el refugio de aquellos que se atrevieron, hermanos, y que no les salió bien. Y esos hermanos van a ser más valiosos porque ya saben cómo no deben de hacer las cosas. Y la iglesia, los congregantes, hermanos, no somos para estar viendo los pecados de los demás. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? Quítate la viga que tienes en el tuyo y verás bien para sacarle la paja del ojo de tu hermano. A la iglesia venimos gente no perfecta. Somos gente necesitada de Dios. Aquí somos, hermanos, una exhibición de pecadores. Somos un museo de gente necesitada, de gente que se atrevió, que quiso hacer las cosas a su santa voluntad y le fue mal. Y el Señor nos sigue esperando con los brazos abiertos. Amén, hermanos. Yo le dije a los hermanos, no, voy a mandar a hacer una lona donde diga, bienvenidos, bola de pecadores. Porque así nos está esperando Cristo, con los brazos abiertos. Y ese hermano que se fue, que batalló, que sufrió, que padeció, que lloró, que perdió algo, hermanos, va a ser más valioso en la iglesia, porque ya aprendió. Y ahora el Señor tiene su recompensa para él. Amén. Lucas capítulo, ¿qué le dije? 18.
San Lucas, hermanos, el capítulo 18. Sirvamos a Dios. Amén. Trabajemos para Dios. Amén. Creamos de Dios. Él tiene la recompensa para ti. Amén, hermanos. Amén. Mira lo que dijo Pedro. Pedro dijo: entonces, Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay quien, hermanos. Voy al 29, Lucas 18, Amén. 29. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Y él les dijo, de cierto os digo que no hay quien, hermanos, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir, ¿cuánto? Mucho más. ¿Cuándo? En este tiempo y en el siglo venidero. ¿La que, hermanos? La vida eterna. Hace rato te decía, yo perdí una camionetita Forcita 86 y una Wister 96 y Dios me mandó una 2005. Amén. Tiene como, va a tener un año ahorita en diciembre. Sonó un día el teléfono. Pastor Marcos, una hermana muy grandecita, su voz se veía de una hermana ya grande, cansada. Entonces el pastor Marcos, dije, sí, a sus órdenes. Ya se presentó conmigo, me dijo quién era y me dijo, yo tengo una primicia para su iglesia. Yo tengo muchos folletos aquí, pero un día ustedes andaban repartiendo folletos en el centro de Mixquiahuala. Uno de sus hijos tiene una escuela de inglés. Dice, y a su escuela de mi hijo le llegaron un folletito. Y yo estaba orando a Dios, ¿a quién le voy a dar una primicia que tengo? Y dice, y el elegido fue usted. Yo sin conocerla. Y le digo, ¿y puedo saber de qué es esa primicia? No vaya a ser una deuda, ¿verdad? Y dice, tengo un terreno para que hagan una iglesia. Y ya le expliqué, le dije, ¿dónde estaba? Le dije, me queda muy cerquita. Está como a 15, 20 minutos. Dije, pero si usted lo da para la iglesia, yo sé qué hacer con ese terreno. Dice, ¿qué va a hacer? Le dije, un asilo para ancianos. Amén. Y ya fuimos y estamos arreglando ya la documentación. Hermanos, servir a Dios tiene. Amén. Amén. No te canses de servir a Dios. Amén. No te canses, hermano, y hazlo de todo corazón, como lo dice el Señor. Sería muy triste si alguien viene con una mala intención, con un mal propósito, o que vengas a fuerzas a servir a Dios. Así como tú no aceptas, hermano, cuando alguien te sirve de mala gana, Dios va a hacer exactamente lo mismo. La gente de la Biblia, hermanos, los personajes de la Biblia que hicieron las cosas conforme a su voluntad, no tuvieron buen resultado. Amén. Aquel hombre que se llamaba Jonás, que desobedeció a Dios, ¿cómo le fue? Mal. Fue devorado por un pez. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hasta que él reconoció, hermanos, pudo ver la mano de Dios con él. ¿Qué decir de aquel hombre, el rey Saúl? Cuando fue mandado a destruir a los amalecitas en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y él, por hacerle caso a la gente y por él querer tener una amistad con el rey Agag de aquel tiempo, no sé si alguien ha leído esa historia, hermanos, Dios se enojó y lo quitó del trono como rey. Y cuando él fue destituido como rey, hermanos, él en su rebeldía fue a buscar a una hechicera. ¿Alguien sabe esa historia, hermanos? Sabemos esa historia. En su rebeldía, en su enojo, fue a buscar una hechicera, cosa que estaba prohibida en aquel tiempo. Y después él va a la guerra y se lleva a sus hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? Murieron él y sus hijos, hermanos. Nunca vas a encontrar un buen resultado cuando quieras servir a Dios conforme a tu voluntad, porque todo está establecido. La ley de Dios, hermanos, es perfecta, porque es la que convierte el alma. Los testimonios del Señor son fieles, porque hacen sabio al sencillo. Amén. Vaya, Salmos capítulo 100, hermanos. Libro de los Salmos, el capítulo 100. Sirvamos a Dios de todo nuestro corazón. Entreguemos al Señor, hermanos, nuestras vidas. Todos nos hemos equivocado a lo largo de nuestra vida. Todos hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida. Pero, hermanos, el que alguien te haya invitado, el que Dios te haya provisto todo lo necesario, hermanos, para venir a escuchar la palabra de Dios, es porque ya sabe Dios que allá afuera no hay nada bueno.
que allá afuera lloraste, que allá afuera sufriste, que haciendo tu voluntad, hermanos, quizás venga lastimado de tu corazón y que es necesario aprender a servir a Dios y corregir el rumbo de nuestra vida. Si nadie corrige el rumbo de su vida, hermanos, su futuro solamente será una extensión de su pasado. Sí, amén. Tenemos que cambiar hoy, tenemos que aprender a servir a Dios hoy, tenemos que corregir nuestro camino hoy para que nuestro destino o el fin o el resto de nuestra vida, hermanos, sea diferente. Si has sufrido, si has llorado, si has pagado las consecuencias por tus atrevimientos, por tus errores, por querer hacer tu voluntad y no hay un buen resultado, Dios te está diciendo en esta tarde: sírveme con todo tu corazón. Amén. Salmos capítulo 100, el texto 1 y el texto 2. Dice la Biblia, ¿lo tienen, hermanos? Salmo 100. Cantad, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Alegres a Dios, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Yo digo, ¿quién es habitante de esta tierra? Amén, hermanos. No estamos en Júpiter, no estamos en la luna, no estamos en Venus. Dios dice, ¿cómo le tenemos que cantar? Alegres. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, texto 2, ¿servir a quién? Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia, ¿cómo? ¿A fuerzas? Te están rogando para que vengas a escuchar palabra de Dios. Ya levántate. Ay, que mira que te llevo al rato a comer y que oh, hermano, debemos de venir a buscar a Dios con alegría, con regocijo. ¿Por qué? Porque la recompensa de Dios la tendrás. Ay, mira, tú vas a la iglesia y al rato te llevo al cine. Ándale, mi amor. Oh, hermano, ¿crees que Dios se va a agradar? No. Hermanos, Dios tiene lo que tú necesitas. Amén. Dios tiene lo que te hace falta. Dios tiene lo que te va a traer alegría. Dios tiene lo que te va a traer dicha. Dios tiene lo que te va a traer regocijo. Dios lo tiene. ¿Y sabe qué, hermanos? En abundancia. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 6 en el texto 17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo capítulo 6 texto 17. Yo te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no has podido conseguir haciendo tu voluntad o haciendo la voluntad de otros? Si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, un día vas a decir, como dijo el rey David en el Salmos 40, texto 8: Señor, haber hecho tu voluntad me agradó, porque tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el texto 6. Efesios capítulo 6, en el texto 6, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como, ¿qué, hermanos? Sino como siervos de ¿quién? De Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sirviendo de qué? De buena voluntad, como al Señor, y no como para quién, hermanos, y no como para los hombres. Para el mundo servimos muy bien. Para nuestra carne, hermanos, antes de venir a Cristo, fuimos expertos servidores. Deleitamos nuestra carne, la complacimos, lo que quería le dimos. Ahora fuimos llamados, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y aquel que haga la voluntad de Dios, hermanos, un día va a tener las palabras en su boca, como de estos salmos que vamos a leer, y con esto voy a terminar: haber hecho tu voluntad me agradó. Salmos capítulo 40. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Salmos capítulo 40. El enemigo va a querer que le sirvas, hermanos. Sí, amén. El enemigo va a querer que lo adores. El enemigo va a querer que le des tu tiempo. El enemigo, el mundo va a querer que le des tu fuerza. El enemigo, el mundo va a querer que les des tu dinero, Amén. tu sabiduría, Amén. hasta tu salud, porque se pierde la salud sirviendo al mundo y no haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando hagamos la voluntad de Dios, hermanos, Dios recompensará. Dice Salmos capítulo 40 en su texto 8, dice la palabra del Señor: el hacer tu ¿qué, hermanos? Tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué?
me ha agradado y tu ley está en medio de mí. Un día te vas a decir, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios me gustó. Voy a invitar a alguien, ¿me quiere acompañar a alguien con el piano, pastor? El piano. Porque vamos a hacer una oración, hermanos. Voy a partir para la Huelilpan, pero quiero orar por ustedes, hermanos. Así como lo hacía Moisés. Moisés oró por el pueblo de Israel. ¿Amén, hermanos? Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, que Salomón estaba de rodillas y se levantó, dice, y oró y bendijo al pueblo. ¿Amén, hermanos? También dice la Biblia que oremos unos por otros. Yo no sé si yo los vuelvo a ver en esta tierra, pero si yo los vuelvo a ver, que sea allá en el cielo. ¿Amén, hermanos? Porque yo de mi vida no la sé. Yo regresaré para mi pueblo. Yo hoy estoy, mañana no estoy, pero yo quiero orar por ustedes. Cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestra cabecita. Bendito Dios, gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, que me ha dado de ver esta porción de su iglesia, Señor. Ser portador de su palabra, Señor, sin merecerlo, Señor. Gracias por quien nos recibió, Señor. Gracias por esos servidores que yo vi de corazón. Por esos servidores ahí en la cocina, en la tienda. Por esos servidores que nos hicieron sentir bien, Señor. Gracias por estas clases, Señor, que mis hermanos vinieron a compartir, Señor. Yo les vi su rostro, su deleite, Señor, haciendo ese trabajo, Señor, de servicio, de buena voluntad. Que el enemigo, Señor, no quiera poner en ninguno de ellos algún tropiezo. Como una vez usted, Señor Jesús, fue tentado por el enemigo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y usted, con la sabiduría que le caracteriza y con la sabiduría que usted quiere que tengamos, usted dijo, Señor, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dudo que el enemigo, Señor, haya puesto su mirada en cualquiera de estos servidores y que alguien venga con propuestas. Deja de servir, deja de hacer eso que haces, puros rebeldes, puros necios. Que podamos reconocer que no trabajamos para el hombre, que trabajamos para usted, Señor. Que sí podremos conseguir por nuestros dones y nuestras habilidades quizás recompensas momentáneas en el mundo, pero algunas pueden ser para nuestra desgracia. Será muy triste, Señor, que todo lo que yo vine a ver en este día y el día de ayer que he estado aquí, yo supiera, Señor, que alguien ha dejado de servirle porque se cansó, porque se molestó, porque se enojó, porque hubo un sentimiento de codicia en sus corazones y que se le olvidó que el día que usted actúe, usted hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Que se le olvidó que por medio del servicio usted puede traer sanidad y extendernos la vida, Señor. Y como usted dijo, Señor Jesús, en San Juan capítulo 12, en su texto 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor, y mi Padre le honrará. Que yo vuelva a ver a estos servidores suyos, Señor, en otro tiempo de mi vida, y saber que lo que hoy vinieron a compartirnos dé fruto, 30, 60, a 100 por uno, Señor. Y escuchar un día en este púlpito, o por su boca, por sus labios, por sus palabras, mi Dios
ha recompensado mi servicio, porque le sirvo a un Dios que es justo. Señor, bendiga esta iglesia, bendiga a cada uno de mis hermanos, los que regresarán a su casa. Ponga un cerco, muro de protección sobre sus vidas. Que aquellos que están batallando con un hogar, aquellos que pagan una renta, Señor, y que tienen un anhelo en su corazón, un día puedan decir: por servir a mi Dios, Él me ha recompensado. Aquellos que están batallando con sus hijos, con su familia, y que a sus fuerzas, a sus palabras, no han podido haber una reconciliación, pero que por medio del servicio, como dice su palabra, Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Que aquellos que están batallando con su enfermedad, con un dolor, con un tratamiento, que los dineros no alcanzan, pero que en la iglesia hay una oportunidad de servir, y que puso sus dones, sus habilidades al servicio de Dios, no de los hombres, ni del pastor, ni de los hermanos, sino al servicio de Dios, y que un día pueda decir: mi Dios cumplió su promesa, que Él iba a quitar toda enfermedad de en medio de mí. Aquellos que están batallando con un vientre estéril, porque también lo dice su palabra: no habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de sus días. Aquellos que todavía no tienen en sus manos esa recompensa, aquellos que no ven con sus ojos todavía esa recompensa, aquellos que no han sentido en su corazón, porque no ha venido la recompensa. Que pronto, Señor, que pronto, Señor, llegue lo que usted ha prometido a cada uno de nosotros. Gracias por hacerme participante de esta bendición. Quédese con mis hermanos, váyase conmigo. Yo de igual manera lo necesito, Señor. Y si no los vuelvo a ver en esta tierra, que los vea allá en el cielo, en su presencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Siga orando, dejo la invitación.